¿Qué tal, ingenieros? Buen día, un saludo a todos, muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión hablaremos del tema del flujo de datos en LabVIEW. En otros lenguajes de programación, pues bueno, se define el orden de ejecución de las instrucciones de diferentes maneras. Una de ellas es el polling, donde las primeras instrucciones que aparecen son las primeras instrucciones que se ejecutan. Aquí en este caso, LabVIEW es un lenguaje visual, por lo cual el orden de ejecución es diferente, ¿sí? Y este concepto de flujo de datos es fundamental para una adecuada programación, para saber y definir, identificar qué se va a ejecutar primero, qué se va a ejecutar después. Eh, cuando somos programadores novatos, pues bueno, hacemos programas que posiblemente hagan la tarea. Pero en el momento en que esas aplicaciones crecen y crecen y crecen, pues bueno, se empieza a hacer muy complicado si no se programa bien desde el inicio. Entonces, pues en este caso vamos a hablar de este concepto del flujo de datos. Bien, arranquemos. En este caso, pues bueno, tenemos un programa muy sencillo. De hecho, solamente son sumas en cascada. Cabe mencionar que esto se puede realizar con una función que está en Numeric que se llama Compound Arithmetic. Pueden hacer múltiples sumas, todas las que ustedes quieran, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo se ejecutaría este programa? ¿Cuál es el orden de ejecución de las funciones? Bueno, pues este programa se ejecuta en función del flujo de datos y de cómo las entradas se van completando en las funciones. Por ejemplo, esta función más, no tiene forma de ejecutarse al inicio, porque aunque tenga el dato que le pueda ingresar el usuario en esta casilla, ¿sí? Aunque lo tenga, no tiene el dato de la otra entrada. Por lo tanto, depende de la salida de este más para ser ejecutado. Así es el mismo principio en este. Es imposible que se ejecute aunque tenga el dato del usuario, ¿sí? Porque depende de esta función más. En este caso igual. La única función que se puede ejecutar es esta primera función. Por lo tanto, aquí esta sí tiene completas sus entradas. Y hablando de las entradas completas, pues es la única que se puede ejecutar. Por lo tanto, aquí pues vamos a simular la ejecución. Primero se tiene que ejecutar esa suma, ¿sí? Y con el producto, bueno, con la suma de estos dos datos, cuando termine de ejecutarse la función, este dato va a completar a la siguiente suma. Por lo tanto, pues ya tendría sus datos completos porque tiene el resultado de la función anterior y el dato del control. Llega, se ejecuta ese y luego se ejecutará la siguiente función de suma. En este caso, pues bueno, ya tendría el dato del usuario y el resultado de la función anterior por lo que se ejecutaría ahora este. Y así sucesivamente hasta que llegue al final y se ejecute pues la última función. Este es el funcionamiento del flujo de datos pues en forma sencilla. Obviamente existen momentos en el que pues el diagrama no es tan claro. Entonces se utilizan ciertas estructuras, ciertas formas de trabajo para garantizar este flujo de datos. Bien, ingenieros, pues aquí tenemos otro ejemplo.
En este caso vemos dos códigos, pero no tienen ninguna relación que los una por flujo de datos. Entonces, pues bueno, cada circuito, aunque puede variar de posición, ¿sí? Eso no tiene ninguna importancia. Aquí lo único que importa es el flujo de datos. Entonces, cuando corremos este programa, pues ¿cuál será la primera función que se ejecuta? ¿Sí? En este caso, no podemos definir a ciencia cierta cuál es la primera función a ejecutar. ¿Sí? Podemos saber cuáles no se van a ejecutar de inicio, que sería el menos y la señal senoidal. ¿Por qué? Porque estas no tienen completas sus entradas ni tienen la capacidad de correr al inicio. Eso es evidente. Entonces, aquí las que tienen sus entradas completas son la función más. Aunque no tenga entradas, pues bueno, está completo y listo para funcionar, que es la función random. Y la función entre, que también está completo sus entradas. ¿Ven? Pero en este caso, pues no existe ningún flujo de datos entre ellas. Por lo que en este caso el programa va a funcionar. LabVIEW, pues bueno, a veces oculta muchos de los problemas, ¿sí? Va a funcionar, pero nosotros no podemos garantizar quién va a correr primero. En este caso, las funciones como LabVIEW no tiene una correcta programación porque no se le programó de forma adecuada para tener flujo de datos. Entonces aquí tú como programador pues le estás dejando a LabVIEW la opción o la decisión de qué ejecutar primero. Entonces las funciones que tienen la posibilidad de ejecutarse primero son el más, porque tiene sus entradas completas, la función random, que no necesita entradas, y la función entre. Esas son las que pueden, pero no sabemos a ciencia cierta. LabVIEW va a tomar esa decisión porque se programó de forma parcial, ¿sí? o incompleta en algún punto. Entonces LabVIEW toma la decisión. Bien. Podemos correr el programa y pues bueno, se inició por el random number. Pero eso fue una decisión fue una opción que definió LabVIEW. Pero esta opción de quién se ejecuta primero, tiene que quedar muy claro que no depende la posición, o que si está más arriba, o que si está abajo, que si está a la derecha, o que si está a la izquierda, ¿no? Dependerá de cómo es el proceso de generación del código ya al final. Pero no podemos pensar que se ejecuta esto primero por estar arriba. Eso es un gran error, ¿sí? Entonces, todo se ejecuta por flujo de datos, pero si no programas bien y no generas tú la adecuada programación en el flujo de datos, LabVIEW tendrá que tomar sus decisiones y ejecutar alguna instrucción primero. Se puede saber cuáles pueden ejecutarse primero, cuáles no se van a ejecutar primero, pero pues no podemos garantizar nada. En este caso, pues dejamos todo a LabVIEW. Al final, tampoco podemos garantizar cuál de estas dos va a ser la última en ejecutarse, porque asimismo no tiene este principio de flujo de datos. Vamos a ver cómo corre el sistema. Como pueden ver, las instrucciones se van ejecutando, ¿sí? Cuando llenan sus datos a la entrada, pues bueno, generan su dato a la salida y ya permite que las funciones siguientes determinen sus nuevos datos. Entonces, aquí el concepto es que, pues bueno, las que tienen posibilidad de ejecutarse son las que tienen sus datos completos al inicio. Bien. Una forma adecuada del manejo del flujo de datos, ¿sí? Lo podemos ver con el cable
el cable de error, la conexión del cable de error. Este es un ejemplo de National Instrument de LabVIEW, ¿sí? Es un código que permite generar tonos, ¿sí? Audio en la tarjeta de sonido de la computadora. Bien, este cable que está aquí abajo es un cable de error. Está compuesto de un clúster, ¿sí? Está compuesto de un clúster que a su vez está compuesto de tres tipos de datos, ¿sí? Uno es un control booleano en donde dice si hay o no hay error, ¿sí? El status. Uno es el código del error y la fuente del error, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos solicitando al programa, esta parte de aquí lo que hace es configurar la tarjeta de audio, ¿sí? Entonces, pues bueno, si tuviera o presentara un error, el error pasaría a través del cable con todas las funciones. Pero más allá de que tuviera un error, miren, por ejemplo, aquí vamos a generar un error poniéndole una tarjeta de audio que no existe. ¿Sí? Si corremos el programa, pues bueno, este va a generar el error y el error va a permear a través de todas las funciones del código y pues bueno, vamos a tener el error. Pero aunque el error es muy importante, el manejo del error es muy importante, ¿sí? En este caso lo que queremos o quiero que visualicen es que el error también da flujo de datos. O sea, el conectar el clúster de error a través de las funciones, aparte de manejar ese error que pudiera existir, ¿sí? Aparte le da flujo de datos. Por ejemplo, en este punto nosotros sabemos perfectamente que este se va a ejecutar antes de ejecutarse este. ¿Por qué? Pues porque el cable de error, para que se llene esta función todas sus entradas, pues tiene que recibir la información del cable de error. Por lo tanto, este iría primero y luego este, ¿sí? Después iría este porque el mismo cable de error le está dando el flujo de datos. Y así sucesivamente. Entonces, el cable de error tiene esa función también fundamental, es darle orden a las cosas. Y a veces nosotros queremos darle flujo de datos a funciones que no tienen cable de error. Por ejemplo, vamos a pensar que queremos poner una espera, ¿sí? Pues no sé, una espera de 200 milisegundos. Si nosotros quisiéramos ponerla en una ubicación específica, ¿sí? Lo que se hace es borrar un cable, ¿sí? Y conectamos un flat sequence structure, se llama. Entonces lo ponemos y metemos la función que queremos darle flujo de datos, en este caso esa, por poner un ejemplo, pero puede ser cualquier función que no tenga cable de error. Entonces el cable de error lo metemos a la flat sequence structure y lo pasamos por ahí. Vean que el cable de error no tiene ninguna función programática, digamos. Solamente sirve para darle flujo de datos. Entonces sabemos que este código que está aquí adentro de la flat sequence structure va a ejecutarse antes de esta función. Y esa es una forma de darle flujo de datos, ¿sí? Entonces, en resumen, pues el cable de error es fundamental para darle flujo de datos a las cosas. Una buena programación te garantiza cuándo se ejecutan las cosas. Como les decía al principio, un programador novato puede ser que a veces su programa funcione, pero en el momento en que va creciendo y creciendo y creciendo, pues empieza a ser complicado. Al final tiene un gran problema porque nunca se definieron las cosas donde se ejecutan al inicio. Ok, en algunas ocasiones, ingenieros, el flujo de datos nos estorba. O sea, es fundamental para correr nuestros programas. El flujo de datos es fundamental.
Todo debe de tener una posición en la cual ustedes garanticen la ejecución en ese punto específico y que sepan qué función se ejecuta primero y después. Pero hay algunas ocasiones en el que necesitamos evadir el flujo de datos. Esta es una de ellas. Vamos a pensar que tenemos dos ciclos while en paralelo. Entonces, el código que tenga aquí, vamos a ponerle un código, por ejemplo, una generación de un número aleatorio, ¿sí? Vamos a crearle un indicador. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Les recuerdo que podemos seleccionar, le podemos dar control, le podemos dar clic izquierdo y clonar este código, ¿sí? Para pues más velocidad. Entonces tenemos un código que va a correr en un while e independiente, otro código que va a correr en otro while y queremos que funcionen de manera paralela. Esto pues tiene varias implicaciones dependiendo de la computadora, ¿sí? Si la computadora es de múltiples núcleos o un solo núcleo, bueno, esta función de trabajar en paralelo puede ser real o virtual. Pero pues bueno, ahorita no se va a ver esto. En este caso se quiere que funcionen de manera paralela. Y entonces lo que yo quiero es detener los dos ciclos for al mismo tiempo. Entonces en este caso yo le puedo crear un control aquí. Y este control, el ciclo while. Y este control va a dar pues ese control a este ciclo while. Y yo quiero que con el mismo control podamos apagar el otro ciclo while. Entonces en este caso pues yo puedo sacar un cable y conectarlo aquí. La view me va a dar permiso de hacer eso, no hay ningún problema, todo está bien conectado. Pero hay un problema de lógica en este programa, ¿sí? Cuando corremos aquí el programa, nosotros vamos a ver que se van a empezar a ejecutar los números aleatorios en este indicador. Y pues bueno, están saliendo los datos de falso porque el usuario, ¿sí? Pues no ha presionado el botón. Entonces, pues están dando los datos de falso, pero este while no está ejecutando, no está funcionando. ¿Por qué? Porque este es un túnel de entrada y por flujo de datos, este while no puede ser ejecutado hasta que haya completado todas sus entradas. Entonces, este túnel, por no estar completo, detiene toda la ejecución del otro while. Entonces, lo que va a suceder aquí es que el usuario tiene que presionar el botón de stop para que salga. Primero tiene que cerrar este while y luego va a salir ese dato true y luego ya va a completar este ciclo while. Veamos cómo hace esta acción. Entonces presionamos el botón de stop, va a salir un true, se cierra este while, llega el true, ya va a poder ejecutar este ciclo, pero va a ejecutar una sola vez y el dato true va a apagar también este ciclo. Pues bueno, en este caso el flujo de datos nos está deteniendo a nuestras ambiciones aquí de programación. Entonces lo que se hace es utilizar una herramienta que se llama variable local. Se saca dándole clic derecho en el control y nos vamos a crear y nos vamos a variable local. Entonces, esta variable es un reflejo, o bueno, en realidad es una memoria en donde está almacenado el dato de este control, ¿sí? Y este lo podemos poner en otra ubicación. Lo cambiamos para leer, ¿sí? Lo cambiamos para leer, para ser leído, y entonces este ya podemos conectarlo a el ciclo while. Lo conectamos. Entonces, esta forma de trabajo
elimina el flujo de datos, porque esta herramienta de variable local, ¿sí?, es de las pocas cosas que no tiene flujo de datos. No tiene flujo de datos, ¿sí? Entonces, pues bueno, él está leyendo la memoria donde está la información de este control y no genera túneles de entrada en este while, y pues puede correr de forma pues independiente, ¿sí? Cabe mencionar que aquí vamos a tener que hacer unos cambios con la acción mecánica, ¿sí? Pero pues va a funcionar adecuadamente. Vamos a ver que aquí está corriendo el ciclo while correctamente y también el otro ciclo while, y están trabajando en forma paralela porque ya no tiene un cable que los ponga en ese predicamento del flujo de datos. Ahora, cabe mencionar, muchos programadores les gusta mucho utilizar esta función de variable local porque es muy estética, digamos, o sea, porque ya no están pasando los cables, no se ven los cables, pero esta función no se debe utilizar a menos de que quieras saltar este principio del flujo de datos, o que tengas una función específica y muy importante para todo lo que se pueda cablear. Hay que cablearlo, eso es lo más eficiente, ¿sí? Todo lo que se pueda cablear hay que cablearlo. En esta ocasión pues no nos podíamos dar el lujo de cablear, por lo tanto pues tuvimos que utilizar la variable local, pero son contadas ocasiones donde usamos la variable local. No debemos exagerar en su uso. Bien, ingenieros, pues les agradezco mucho estar aquí, haber visto este tema con nosotros. Esta cuestión del flujo de datos es muy importante, espero que haya quedado muy claro. Les agradecemos su confianza. Por favor, si tienen oportunidad, denos un like, suscríbanse y activen la campana. Gracias.